publicar esto ya y le damos. Perfecto. Qué raro. ¿Ves? Dice que, qué raro, no puedo transmitir. ¿Por qué será? Ya voy, ya voy. Ahí. Vamos a ver. Stream live on Facebook aparece para mí. Ya. Espérate que estoy viendo. Ok. Ahora sí, nos vamos. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Un saludo muy cariñoso. Muchas gracias, Carolina, por estar acompañándome hoy. Es un Ay, con placer mucho para gusto. mí tenerte, mi invitada a Conversando el Desnudo. ¿Qué puedo decir yo de la señorita Carolina Silva, que es una persona que rompe tabús, es una persona abierta al cambio, especialista en suelo pélvico? Y qué más decir que todos la conocemos y además de eso que Caro es la frescura de un ser humano, así que muy rica poder estar aquí con vos, especialista en Ay. sexualidad funcional y pues no, ¿quién más de inaugurar Conversando el Desnudo, Caro? Ay, qué delicia estar aquí, estoy muy contenta, muchas gracias por invitarme. También es un honor para mí estar contigo, un referente bien grande de nuestra área en Latinoamérica. Así que hoy venimos a hablar también al desnudo sobre nuestra sexualidad. Exactamente. ¿Por qué se llama Conversando el Desnudo? Algunas veces la gente se pregunta por qué. Bueno, porque le estamos hablando solo de fisioterapia de suelo pélvico y generalmente tenemos que atender a las personas, evaluando sus partes íntimas, que ahí es donde tenemos que empezar a abrirnos y además de eso, conocer a cada uno de los actores de estas películas como los fisioterapeutas en el área. Y bueno, empezamos con vos. Creo Súper. que sabes, te conocemos, esa capacidad que tenés de poder producir ideas nuevas, romper paradigmas y por eso estamos aquí. Así que dale a la Exacto. gente qué son disfunciones sexuales. Bueno, las disfunciones sexuales, yo tengo una presentación preparada Presentación, para mostrarles. dámosle, Si me por dejas supuesto. compartir, Ahí la estamos. hablamos para que vayan viendo unas cosas importanticas. Adelante, dale. Ya voy aquí a compartir entonces, porque cuando me hablaste del tema de conversando al desnudo, pues yo dije, vamos a hablarle a la gente por qué es que fisioterapia pélvica quiebra tanto tabú en la sexualidad. Y, espérame, ¿me estás viendo? Sí, señora. Sí, Ah, ya. señorita, la estoy viendo. Eso. Espérate que la pantalla todavía no se comparte. Como que no me deja hacer nada. ¿Sí? Está yendo para la presentación, ya va, calma. Todo va a Él salir bien. Todo va a está salir bien. pensando. Eso. Ay, esta cosa se que pega. Bueno, pero hablando de disfunciones, que era la pregunta que me decías, uno se imagina que disfunción es una cosa que uno puede definirle a cualquier persona. Por ejemplo, cuando uno dice eyaculación prematura, todo el mundo dice, uy, sí, eso es un problema. Pero resulta que nosotros vamos a ver en esta presentación que yo les traje que la sexualidad es una cosa que es inherente a cada personita que existe en este mundo, Vivi. O sea, no todos tenemos la misma sexualidad y lo que la sexualidad significa para mí puede tener un significado absolutamente diferente para mi mamá, por ejemplo, para mi amiga, para mi colega de trabajo, la misma fisioterapeuta que trabaja conmigo en el mismo consultorio, puede tener una imagen de su sexualidad absolutamente diferente de la que tengo yo. Y entonces a partir de ahí uno se da cuenta que esta sexualidad ella explica la capacidad de uno tener esos sentimientos sexuales. Hay gente que no tiene sentimientos sexuales, igual
tiene su propia sexualidad. Tiene que ver con la orientación sexual de una persona, incluye la identidad de género de esa personita, incluye la intimidad que esa persona tiene con ella y con su manera de expresar sexualidad. Incluye lo que esa persona vive como erotismo. Por ejemplo, no sé, alguien puede vivir como erotismo las caricias y la otra puede, o el otro puede vivir el erotismo como el ver un video porno, por ejemplo. Y incluye también los aspectos sociales del sexo. ¿Cómo me enseñaron a mí el sexo? ¿Qué tanto me afectó como me lo enseñaron? ¿Cómo la sociedad me juzga mi sexualidad? Todo eso es lo que uno llama sexualidad en una sola persona. Y lo más importante es que la expresión de la sexualidad es integral, porque tiene todos estos aspectos, es para cada individuo y es un derecho humano básico. No es que por si acaso está interesado en su sexualidad, sino que todo el mundo lo vive como algo básico en su vida y que este se mantiene durante toda la vida y que puede sufrir cambios, puede ser algunas veces más intenso, puede descubrir nuevas cosas, pero siempre está. ¿Viste? Claro, ahora yo te digo y te pregunto desde antes, cuando nosotros hablamos de esa sexualidad hay que pensar mucho hasta dónde vivimos, cuál ha sido el transcurso que hemos tenido durante la vida, nuestra formación, porque pues, y más en nuestra querida Latinoamérica, yo sé que vos sos nómada de países, pero en nuestra querida Latinoamérica hay mucho tabú, hay mucha rigidez con respecto a estos temas y que vemos claramente que el suelo pélvico tiene esa función primordial, tal cual otras dos muy importantes, pero la función sexual es vital. Sí, es básica, Vivi. Yo, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo cuando hablo de las embarazadas. Por ejemplo, alguien que está embarazada. Eh, se nos olvida a los profesionales de la salud, se le olvida a esa persona. A todo el mundo se le olvida que ella sigue siendo una persona que tiene como derecho básico su sexualidad, que si no fuera por su sexualidad no estaría embarazadita y se nos olvida que ella también pues necesita ser orientada en esa área de la vida para cómo sigue desarrollando su sexualidad, cómo la potencia, cómo no la deja que aparezca una disfunción, por ejemplo, que le empieza a afectar su calidad de vida. Entonces, nosotros como fisioterapeutas, que es lo que voy a desarrollar después, tenemos un impacto así directo sobre la sexualidad y desde el cuerpo, ¿no? Más el abordaje Claro, desde el cuerpo. por supuesto. Entonces, cuando me preguntabas qué era una disfunción sexual, pues aquí precisamente les traigo la definición que es un problema que ocurre durante la respuesta sexual, o sea, toda esta respuesta que mi cuerpo y mi mente, ¿no? Que van entrelazados, generan ante un estímulo que yo creo o que yo tomo como sexual. Y esa disfunción, ese problema, me impide de experimentar una actividad sexual, sea masturbación, sea una actividad sexual compartida, sea una fantasía sexual, lo que sea, pero que sea satisfactoria. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, lo que les ejemplifiqué al inicio de la eyaculación prematura, uno dice, ¿eso es una disfunción? Hay que ver, porque aquí dice que es si es que me está impidiendo de una satisfacción sexual. Si no, si la persona está bien con tener un orgasmo y una eyaculación rápida, está feliz, no le está afectando su calidad de vida y no hay, como la sexualidad es única a cada persona, no podemos decir desde afuera, pues que usted tiene un problema. Pues la persona te va a decir, pues si yo estoy feliz, a mí me funciona perfecto, a mí me gusta mi manera de respuesta sexual. No podemos irlo a patologizar. Claro, y una cosa que es muy importante para todas las personas que nos ven, que no son del área de la salud, es decir esto, la persona tiene que experimentar que se le dificulta, que se le impide, que no le gusta, que no es satisfactoria. En el momento en que, lo diríamos en un término tal vez muy costarricense, cuando le incomoda y cuando le molesta y cuando no se siente a gusto, ya estamos hablando de que tiene que ser, estamos hablando de una disfunción sexual, ¿verdad? Quitándonos todos aquellos complejos que podemos llevar también a la... Exacto. Por ejemplo, Vivi, a veces uno puede tener complejo con lo que piensa, a ver, me voy a adelantar solo un poquito, con lo que piensa de lo que es normal.
con respecto a su propio genital. Por ejemplo, yo me miro mi genital y digo, ay, eso no me gusta, tan fea esa vulva que me tocó, eso no me hace sentir mal. Ahí estamos hablando de una disfunción. Claro. ¿Por qué? Porque me está afectando mi calidad de vida. Y esa insatisfacción conmigo me lleva a presentar un problema. Pucha, cuando voy a tener actividad sexual compartida, ay, ya empiezo a pensar, ¿y qué tal que él piense, o ella también piense que es feo? Ay, ¿qué tal que me mire mucho ahí? Ay, y ahí empieza esta agonía, esta angustia que me va a llevar a una respuesta sexual que no me va a satisfacer, porque voy a estar todo el tiempo pendiente de que esto está feo y de que me incomoda. Correcto, ¿Ves? correcto. Entonces, bueno, entonces ahora sí me voy a devolver un poquito. Entonces, ¿por qué es que decimos que fisioterapia pélvica puede ayudar en sexualidad? ¿Cuáles son los pros de la fisioterapia pélvica en sexualidad? Pues que nosotros para poder ejercitar, por ejemplo, que es lo que principalmente nos buscan, ¿no? Para ejercitar los músculos y con eso corregir un tipo de respuesta que es insatisfactoria. Nosotros pasamos primero por enseñarle al paciente que se conozca, que se entienda el propio piso pélvico, que lo identifique dónde es que está, que se dé cuenta que su cuerpo es suyo. Primero tiene que esa persona tener el control sobre su propio cuerpo y después sí compartir ese poder con otra persona, y eso se llama empoderamiento desde el cuerpo. Aumentamos también lo que es la relación de amor y de cuidado por esta zona, que nadie nos enseña que existe. Entonces, como que está ahí descuidada, pero cuando llegamos a hacer fisioterapia pélvica, está la fisioterapeuta o el fisioterapeuta ya dice, vea, haga los ejercicios todos los días, tiene que cuidarse, tiene que ir al baño, tiene que sentarse bien en el baño. Entonces, eso va potenciando como este amor hacia el propio cuerpo. Intervenimos sí o sí en el área íntima, que después se los voy a mostrar, y eso genera una relación de confianza con el terapeuta. Quiere decir que cuando yo confío en alguien, yo le creo lo que me dice. Entonces uno que ha estudiado, que se dedica al área con tanto amor, le impacta positivamente a las personas. Y una cosa que también es, y en esto vos tenés un gran carisma, ¿verdad? Los que trabajamos mucho en salud, somos muy funcionales, muy fisiológicos, ¿verdad? De conceptos claros y de razonamiento clínico. Y si Ajá. hay una disfunción, obvio que es nuestro deber saber por qué. Y para eso es el razonamiento clínico. Pero me parece que estas cosas que vos incorporas, ¿verdad? Como el autoconocimiento, como ese amor y cuidado, le permiten a la persona sentirse más seguros de sí. Y al final de cuentas es un ser humano que tiene un problema de disfunción sexual. Obviamente que tienes que estar apadrinado de otros profesionales, ¿verdad? Eso es obvio, pero eso es una gran virtud tuya, ¿verdad? Que puedes darle ese englobe a esta situación. Claro, porque es que Vivi, yo siempre digo que uno, pues sí, uno es profesional, uno estudió, uno sabe la fisiología, cuando el paciente le está contando su problema, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, uno dice, una ya se imagina fisiológicamente qué es lo que está pasando, pero el paciente no lo ve a uno como una enciclopedia, el paciente o la paciente lo ve a uno o a una como alguien, una persona que por fin le puede ayudar a estar satisfecho con su respuesta sexual. Entonces, antes de uno llegar a decirle, no, sí, es que lo que pasa es que la vascularización y la musculatura y el nervio y no sé qué, uno le explica que todo tiene que comenzar por identificar dónde está esta musculatura, por aprender a moverla, por aprender a identificarla, y que esto de una u otra manera, así o así, en palabras simples, le va a traer un beneficio para aumentar esa satisfacción con él Correcto. mismo o con ella Sí, misma. perfecto. Nos vamos. Entonces, ahí es donde viene esa parte que uno le dice al paciente, bueno, ya, tienes un problema, mira, primero te voy a localizar en donde nos vamos a enfocar, donde tú y yo nos vamos a enfocar en este tratamiento, y aquí vemos una imagen, así es una ilustración en realidad de resonancia magnética, ¿no? Pero es como esta parte de aquí, para los que no son del área de la salud, este es el sacro y este es el coxis, los huesitos de atrás de la columna. Y aquí adelante es el huesito del pubis, aquí este que queda bien abajito en el abdomen. Y la musculatura del piso pélvico, este es un piso pélvico femenino y este es uno masculino. Miren que esos músculos son como una cama, como un embudo, como una cosa que está ahí como cerrando el paso hacia el exterior, porque de aquí para arriba
está el abdomen, el estómago, los intestinos, bueno, el hígado, todos los órganos abdominales. Y dentro de esta camita, que está formada por los músculos, están los órganos pélvicos. Y esos órganos son la vejiga, el útero, la vagina, el recto, la uretra, el ano. Miren el ano acá. Esta musculatura tiene varias funciones y dentro de esas funciones está la sexualidad, que es lo que vinimos a hablar hoy principalmente. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué, pero lo importante es que ustedes se me den cuenta que también cuando nosotros fisioterapeutas pélvicos abordamos una personita, nosotros vamos a evaluar cada grupito muscular que hace parte de ese piso pélvico. Eso no es como, sí, apriete y suelte eso ahí unas 10 veces por día. No, ¿por qué? Porque nos vamos a fijar en que cómo está funcionando esta porción, cómo será que está este músculo aquí, cómo será que está la anatomía de este esfínter anal, cómo será que está esa mecánica que hacen los músculos con los huesos, con las articulaciones. Y ahí eso nos va a dar toda la información que Vivi estaba hablando ahora, de para dónde es que vamos con esto de la anatomía y de la fisiología para ayudarle a los pacientes a mejorar esa respuesta sexual. Totalmente. Ahí no tengo nada que decir, no tengo nada que decir. No, y nos damos cuenta también aquí que, por ejemplo, en el fenotipo femenino, ¿no? Y en el fenotipo masculino, miren que esa musculatura sí tiene diferencias como en la forma. Yo me imagino que la gente que nos está viendo que no es del área de la salud, ya así nomás mirando, se da cuenta que esta es como más acostadita y esta es como más un embudo, como hacia atrás. ¿Sí? Y eso también implica para nosotros una intervención un poquito adaptada, por ejemplo, en la ejecución de los ejercicios, además de que vamos a tener en este fenotipo muy probablemente el pene, ¿cierto? Entonces un cuerpo eréctil más grande que este aquí, que exteriormente es un poco más pequeño. Entonces ahí uno va a ir adaptando la fisioterapia pélvica para enseñarle a la paciente o al paciente a que haga ejercicios de acuerdo a su estructura, a su función, a sus particularidades. Y ahí recordarle a las personas, ¿verdad? Que todas estas musculaturas del suelo pélvico que nosotros trabajamos, que las identificamos, nos ayudan para procesos, bueno, me imagino que lo vas a comentar más adelante, de poder facilitar la erección tanto del clítoris como del pene, de mantenerlo erecto. Y eso nos facilita a que haya esa satisfacción en la actividad sexual. Uno de los puntos, ¿verdad? A que haya, eso es un conjunto, porque si los músculos, es que es esta diapositiva que les estoy mostrando aquí, yo les estoy mostrando los mismos musculitos que estábamos viendo aquí, pero desde la parte más superficial, como si uno se pusiera un espejito, se quitara la pielecita y mirara lo que queda ahí, ya veríamos estos musculitos que son superficiales. Y estos músculos justo pasan por la base del pene y por encima del clítoris, en los dos fenotipos de genitales. Y eso significa que esa musculatura, esa función sexual que dijimos que tenía, pues es muy importante para apretar ese tejido, que es lo que nos da sensibilidad. El sensor del fenotipo masculino es el pene y el sensor del fenotipo femenino es el clítoris. Cuando esta musculatura aprieta sobre estos sensores, aumentan la sensibilidad y eso es lo que me genera a mí excitación, lo que llamamos excitación física o fisiológica. ¿Por qué? Porque se me aumenta este registro que me está dando el clítoris o que me está dando el pene, gracias a que los músculos contraen. Y para que eso pase, pues yo necesito de músculos que contraigan, porque si están todos flojos ahí, que no saben ni cómo contraer, que se cansan rápido de contraer, pues a mí me va a durar muy poco esa excitación. No, y para los fisioterapeutas tienen que saber, y lo tienen claramente, que entre mayor contracción exista, sin llegar a una hipertonía, vamos a tener una mejor vascularidad en el área que nos va a llegar a producir una mayor sensibilidad. Exacto. ¿Por qué? Porque estos tejidos se llenan de sangre para uno aumentar la sensibilidad. Si sangre no llega, o si llega poquita, o si se demora en llegar, pues entonces, ¿cuándo que yo voy a inflar estos tejidos eréctiles y a inflar el pene, a inflar el clítoris? ¿Y cuándo que yo voy a llamar a la musculatura a contraerse? Si no tengo sangre, no se desarrolla la respuesta sexual. Correcto. Entonces, la importancia de los músculos aquí en esta zona, ellos no están ahí como por si acaso, de adorno. No, es porque cumplen un papel fundamental en la función sexual.
Y entonces, a partir de que ya, bueno, ustedes ya también me siguieron en esta presentación, dice, ya entendí por qué es que los músculos son importantes para la función, para la sensibilidad, para trancar la sangre en esos cuerpos del clítoris y del pene. Pues de ahí para adelante, Vivi, en el tratamiento, después de la educación, uno empieza a derribar tabúes increíblemente a lo largo de un tratamiento normal, que son cosas que, intervenciones que uno va a tener que hacer y va viendo cómo a los pacientes se les van cayendo los tabúes de a poquito. Por ejemplo, con ese que teníamos, digamos, del autoconocimiento del Claro. propio cuerpo, empiezan a aceptar su cuerpo, se dan cuenta que la lubricación es una cosa que tiene que estar presente, que también depende de vascularización, por ejemplo, que el olor en la vulva, en la vagina, en el pene, es una cosa normal que hay, tiene que tener un olor como de la zona, así como la boca tiene un olor propio de cada persona, que cuando conocen su olor y si se presenta un olor raro o diferente, ya pueden identificar, algo está pasando con esta zona y pueden consultar a tiempo para prevenir disfunciones, por ejemplo, o infecciones. Que la apariencia ya empieza a decir, bueno, me empiezo a familiarizar con con este genital mío, con mi pene, con mi vulva. Así como me familiarizo con mi rostro todos los días mirándome al espejo, me empiezo a familiarizar con esta zona también. Empezamos a tratar, por ejemplo, en ejercicio, lo que tú acababas de mencionar, vascularización así, mejora un montón con iniciar a hacer ejercicios. Y con eso, la sensibilidad, que era lo que estábamos hablando, que necesitamos para la respuesta sexual. Empezamos a desmitificar eso que uno piensa, ay, qué horror, es que manché el calzón de lubricación y qué asco. No, se da cuenta que necesita lactobacilos, que ahí hay bacterias en esa vagina y que necesitamos que esas bacterias buenas nos protejan de las malas. Que la eyaculación femenina es un proceso que existe en las mujeres gracias a unas glándulas específicas. Que el orgasmo no en todo el mundo se siente igual. Por ejemplo, que podemos identificar cuando el clítoris también tiene erección como el pene. Sí, también tiene erección y empezamos a identificarlo y eso le empieza a abrir como los ojos a las pacientes. Que también la eyección de ese semen en el fenotipo masculino es importante. Por ejemplo, cuando alguien quiere, está teniendo actividad sexual para procrear, para tener un bebé, es importante esa fuerza de los músculos del piso pélvico para empujar ese semen para afuera y llegar lo más cerca posible al útero, por ejemplo, Y que ahí, la sensación se puede identificar. ahí te detengo y también te digo, existen diferentes técnicas y procesos en los cuales este entrenamiento del suelo pélvico puede favorecer el contener o el mantener la duración de la actividad sexual, ¿verdad? Como dicen, el venirme más rápido o más lento. Y yo creo que es una cosa Es que hablar con tranquilidad, como vos dices, desmitificar, que es muy importante y que la persona se identifique con sus partes, que yo creo que eso es una cosa vital para poder progresar. Claro, porque si no, ni siquiera se conecta con la zona y uno le va a pedir que tiene que hacer una rutina de ejercicios, que tiene que ser diaria, que tiene que mirar cómo va esa erección, que le cuente cómo va esa lubricación, y la persona ni se mira, le da asco, le da cosa, pues no vamos a tener una tranca o el tratamiento va a estar cojo a lo largo de la intervención. Entonces, uno va como potenciando y al final esos pacientes como que salen diciendo, ay, bueno, sí, yo ya me gusta mi vulva. Bueno, sí, yo ya acepté mi pene, me gusta. Hasta el ano les empieza a gustar. Por ejemplo, una incontinencia fecal cuando se recuperada, cuando ya puede ir al baño tranquilo, se puede sentar y hace caquita tranquilo o tranquila. Eso les cambia, parece que les da un amor por esta zona y eso es lo que uno necesita para la adherencia en el tratamiento. Claro. Y algo muy importante es que uno a través del físico, cuando uno le enseña esto, que todo físico, eso impacta en el psicológico, en el bienestar que estábamos hablando antes. Ah, sí, yo ya me encontré mi piso pélvico, me encontré mis genitales, entendí que funcionan bien, que todo lo que yo pensé que era feo es bonito, es lindo, es funcional, es para que yo funcione. Y a partir de ahí le da una confianza y una seguridad del propio cuerpo a los pacientes. ¿No? Y yo creo que también nosotros, a como vamos avanzando durante nuestras vidas, como padres, ya algunos nosotros, tenemos que hacer entender que estas partes son partes normales, que hay que verlas, yo siempre digo como una rodilla, un pie, un codo, ¿verdad? Que es parte de nosotros y que tenemos que verlo naturalmente.
¿verdad? Siempre protegiendo, bueno, siempre hay personas que, ¿verdad? Que pueden causar un daño, pero hasta eso mismo, te puedes convertir vos en una persona que daña a otra, ¿verdad? Diciéndole cosas feas Eso. o hiriéndola, o sea, de diferentes Ujú. formas al maltratar a otra persona, desde el Sí, plano. Vivi. Total, porque si nos educaran, así como que, por ejemplo, lo que yo decía, por ejemplo, en un curso que yo hacía antes, que se llama Un placer conocerme, cuando las mujeres veían la vulva de otras mujeres decían, pero no, las vulvas no son así que blanquitas, chiquitas, claritas, casi sin labios, todo mundo depilado. No, las vulvas son diferentes todas como los rostros de cada persona. Y eso genera como bueno, pues sí, pues si todas son diferentes y cada una tiene sus características, pues yo voy a aceptar las mías. ¿De qué me estoy quejando? Claro, por ¿Sí? supuesto. Avancemos porque Entonces, si no Facebook nos bloquea como aquel día. ¿verdad? Bueno, entonces, en la propia, o sea, en la manera en cómo vemos nuestros genitales, uno cuando hace la inspección, por ejemplo, ya muestra los genitales, muestra la anatomía y de ahí uno va como sacando esos tabúes con respecto al tamaño principalmente que acontece en los hombres y con respecto al color vulvar que acontece mucho ese tabú y como ese rechazo hacia la vulva por parte de las mujeres y ahí volvemos a esta diapositiva que yo les había mostrado y ahí cuando uno habla de normalidad se da cuenta que es como decir, ay, esa cara, ese rostro de Carolina no es normal, pero el de la Bibi sí es normal. No, es inherente a cada persona. Entonces, todos tenemos un genital, sí, pero cada uno va a tener sus características. Por ejemplo, miren aquí esta cantidad de características de fenotipo masculino en pene y de esta cantidad de fenotipos femeninos en vulvas. Son todas únicas, ¿ok? Entonces esa de normalidad se nos va sacando de la cabeza y además con respecto a la función sexual, que todo el mundo cree que esto es lo normal, ¿no? Ya que estamos hablando de normalidad. Que hay que tener una excitación, todo el mundo tiene que excitarse siempre, que después tiene que mantener esa excitación en el tiempo, yo no sé cuánto tiempo, porque no puede ser 1 minuto, tampoco pueden ser 5, pero tampoco puede ser 1 hora. Y entonces nos empezamos como a comparar y todo el mundo tiene que tener un orgasmo, por lo menos, ¿no? Y después calmarse. Y resulta que esto es lo que se vendió hace tiempo, ¿no? Se escribieron estas fases de la respuesta sexual, pero cuando uno habla con los pacientes, uno se encuentra con que esas respuestas sexuales no es así, 1, 2, 3, 4 y se acabó, ¿no? Y no es todo medido con tiempo y todo el mundo es igual. No, como estábamos diciendo, la función sexual es diferente para cada persona. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar una persona que tenga su excitación, su pic de excitación y se va al reposo y está feliz con esa. Como puede haber personas que tienen esta respuesta y dicen, no, yo no quiero esa, yo quisiera aquí, por ejemplo, una excitación, pero quedarme excitado más tiempo, no sé, quiero 15 minutos de excitación antes de tener un pic, por ejemplo, de sensibilidad, de tener orgasmo. Y entonces, así como están los que están felices, están los que están insatisfechos y ahí recién podríamos llamar de una disfunción sexual. Claro. O por ejemplo, esta curva, Vivi. Claro. Y dicen siempre que las mujeres tenemos más esta curva que los hombres, ¿verdad? Es más frecuente que las mujeres podamos ser muchísimo más multiorgásmicas que el varón. Que sí. Eso debido eso debido al periodo refractario a una liberación de hormonas. Y tenemos igual un paper por ahí que mañana en el Congreso estaré hablando, diciendo que tenemos hombres multiorgásmicos, ¿sí? Es de 2017. Y más o menos el 5% de los hombres del mundo es multiorgásmico. Entonces, esta curva, por ejemplo, ¿pero qué? Es excitación, orgasmo, reposo, o sea, reposo cortito y otra vez excitación, orgasmo, reposo cortito. Y la persona puede decir, pues sí, yo me la paso como de excitación, orgasmo y reposo, pero la paso bien, porque es rapidito que vuelvo a la excitación. Y otra persona que te puede decir, ay, no, a mí me gustaría que fuera una sola, no me gustaría volver a entrar a la excitación después, Y ¿no? ahí voy sin que planeemos todavía hablar o adelantarme, no sé si lo tenés por ahí contemplado, hablar de diferentes nomenclaturas, ¿verdad? Porque Ajá. si hablamos desde la CIF o hablamos desde la DM5, etcétera, podríamos hablar de las diferentes terminologías de disfunciones. Pero Exacto. también lo más importante en este ritmo Uh es -huh. encontrar cómo compaginar, ¿verdad? Es Que eso es lo más importante porque puede ser que a mí me guste la
montaña rusa que estás presentando, pero a la persona con quien estoy no le guste. Exactamente. Y adivine quién es fundamental para poder modificar esas respuestas, porque esto es todo fisiológico, esto el cuerpo se comporta así. Ahí vamos a necesitar de los músculos del piso pélvico para poder modificar esta respuesta. Ah, que yo quiero que dure más. Bueno, vamos con un entrenamiento específico para eso. Ah, que yo quiero que sea solo uno. Bueno, vamos con entrenamiento para eso. Ah, que yo quiero que sea menos intenso. Bueno, vamos con entrenamiento por eso. Ah, que yo quiero que se repita más. Bueno, entonces vamos a entrenar por eso. Y así uno, con las estrategias musculares que requieren de un entrenamiento bien aplicado, pues entonces puede irse compaginando, por ejemplo, hacer que su curva sea más cercana o más próxima a la curva de la persona con la que está compartiendo en ese momento la actividad sexual. Claro. ¿Ves? Y también podemos tener esta, por ejemplo, esta llegó la excitación, se mantuvo un poquito, pero ya se fue al reposo. Y podemos tener esta, por ejemplo, tuvo excitación, tuvo un orgasmo, pero luego como que quedó más excitada y tuvo otro orgasmo. Y así podemos tener infinidades de curvas de respuesta sexual fisiológica, y por eso es que uno tiene que escuchar al paciente atentamente para saber qué es lo que quiere, cómo está haciendo su respuesta y cuál es su objetivo, qué es lo que él quiere, cómo se quiere comportar, cómo la quiere adaptar, y para uno poder plantear un entrenamiento que sea para él algo eficiente y efectivo. Entonces, dime. No, perdón, y no sé si, como te dije, no sé si lo vas a contemplar más adelante, pero estamos sacando a todas aquellas, y voy a hablar de mujeres primero, ¿verdad? Que sufren, para la gente que no es del sector salud, para la gente que tiene dolor a la hora de tener relaciones sexuales, que hay diferentes tipos y clasificaciones de ese tipo de dolor, en donde estamos hablando que puede ser un dolor a la penetración o durante la penetración que hay un ardor muy fuerte. Hay diferentes tipos de clasificaciones y dependiendo del nivel de profundidad del suelo pélvico pueden ser las respuestas. Pero exacto. Es vital, perdón, porque si nosotros no analizamos qué tipo de dolor o cómo es tu dolor, estas curvas tan lindas no se van a dar. Entonces, tienes que compaginarte con el otro o con la otra. Tienes también que analizar si tienes un dolor que te está marcando, que te está limitando. Sí, porque si hay dolor, muy probablemente esta respuesta no se va ni a desencadenar, porque yo ya sé que voy a sufrir, y para esta respuesta necesitamos otro tipo de hormonas que no son las del sufrimiento, son las de la excitación. Entonces, no lo tengo así contemplado ni lo clasifiqué, pero sabemos, por ejemplo, Vivi, que tenemos, siempre decimos dispareunia, claro. Es como el término que uno dice para el dolor. Al dolor sexual, me duele cuando tengo penetración, me duele después de que tengo penetración, me queda ardiendo, no sé qué. Pero dentro de esa dispareunia tenemos la clasificación de vulvodinia o de vaginismo o de dispareunias profundas, por ejemplo. Y ahí uno va a decir, de vulvodinia es fácil para las personas que no son del área de la vulva, o sea, de toda la parte externa, que fue esta imagen que yo mostré aquí, que cambiamos rapidín como por si... ¿Cierto? Esto es la vulva. El dolor está por aquí, a la entradita nomás, en algún lugar de esta vulva. Vaginismo. Yo no consigo o me cuesta mucho pasar hacia el canal vaginal. Ponerme el dedo, ponerme un pene, ponerme un vibrador, hacerme el examen ginecológico, colocarme una copita menstrual o un Tampax. Me cuesta, es como que encuentro todo cerrado, muy duro, muy intenso. Perdón, cuando vos estás con un grupo de amigas, bueno, ahora que estamos en pandemia, está complejo eso, ¿verdad? Siempre, pero cuando vos estás en compañeras de trabajo, etcétera, y vos preguntas, ¿y cuántas usan Tampax? No, a mí no me gusta. No, yo jamás uso Tampax. Y bueno, la copa, ya estamos evolucionándonos aún más para entender, todavía hay más adherencia a la copa, pero sí. Por no verse, es por no tocarse, es mejor. Eso es el problema. ¿Verdad? Esta es la también cosa. Situaciones que hay que pasar la raya. Eso, y que nosotros podemos ayudar, porque también el uso de la copa depende de qué suelo pélvico usted tiene. Exacto. El tamaño, mejor dicho, la adaptación de esa copa, cuántas horas la va a usar, todo eso depende de cómo está la función del piso pélvico, que es esta cama que va a sostener también la copa. Ahora, cuando usted se la pone, es más una cosita que el piso pélvico va a tener que sostener ahí adentro.
¿sí? Entonces, ese dolor, bueno, se va a clasificar dependiendo de lo que pasa, pero ese dolor tiene una raíz también en la musculatura del piso pélvico, porque ¿quiénes eran que estaban alrededor de la vagina? Pues los músculos del piso pélvico. Ah, que es que yo soy constipada y no consigo ir al baño. Ah, vamos a mirar qué pasa con ese piso pélvico. También puede estar aportando a que esa puerta esté cerrada por contractura, entonces ahí, o por espasmo. Entonces ahí nosotros tenemos mucho que hacer para primero tratar ese dolor y después sí potenciar la función sexual, porque si con dolor usted quiere y quiere y quiere, probablemente va a estar muy limitado precisamente por otros sistemas, otros flujos fisiológicos que se van a presentar debido al dolor y que no nos favorecen esta respuesta sexual. Cuando uno va a palpar, cuando uno va a evaluar a los pacientes, ya uno también va quebrando tabú. Por ejemplo, yo no sé, Vivi, si te ha pasado, pero los hombres dicen, ¡ay, pero me tiene que tocar por el ano! ¡Ay, no, pero cómo otra vez voy a sufrir como cuando fui al urólogo, no sé qué! Es que me da susto que después, quién sabe, me queda gustando. Y después uno va, los evalúa, les va mostrando, mire, aquí tiene tensión, a ver, apriéteme, ay, ¿qué pasa con esa fuerza? Y ahí el paciente se le olvidan todos esos tabú y se enfoca en su salud pélvica. Claro. Entonces uno va quebrando esos tabú, igual en las mujeres, el decir, mira, acá tienes un músculo que es el tal y mira cómo está tenso, mire que esta parte, este lado del piso pélvico se mueve mejor que este lado de acá, mire que me está empujando en lugar de apretar, y ahí la persona empieza a conectar con esta zona de su cuerpo y nosotros le ayudamos a que vaya sacando esos preconceptos, a que vaya tomando esa propiocepción, o sea, la conciencia de su propio cuerpo en esta área y se vaya conectando con esos músculos. Y aquí quisiera hacerte yo un aporte simple. Nosotros como fisioterapeutas, que somos los expertos para poder trabajar músculos, determinamos qué grado de tensión, qué grado de fuerza, qué grado de tono. Hay técnicas de diferentes formas para poder hacer una liberación de esos puntos. Ahí estoy viendo y me imagino que también vos conoces mucho tratamiento miofaciales Sí, sí. instrumental para trabajar esto que me parece súper novedoso, igual que obvio mis amados agentes electrofísicos, Sí. pero me parece súper interesante todo lo que se refiere a tratamiento miofacial instrumental en suelo, que es novedoso. Sí, es novedoso y siempre hay herramientas que nos ayudan a nosotros. Yo siempre digo que las herramientas están ahí, pero el cerebrito está aquí. Claro. Entonces, uno como profesional tiene que decir, bueno, tengo todas estas herramientas, pero no porque las tengo todas disponibles, se las voy a poner todas a los pacientes y a todo el mundo le va a poner lo mismo, sino que uno llega y piensa, analiza lo que el paciente le está queriendo transmitir, que le está haciendo sentirse insatisfecho, y a partir del análisis que nosotros le hacemos como profesionales, vamos a escoger esta herramienta, esta y esas tal vez más adelante. Y empieza a, no, esta herramienta no está funcionando, cambio, esta es la herramienta que me funciona, no sé qué. Y así uno va progresando al paciente y haciendo uso de las herramientas de acuerdo a la capacidad que uno tiene pues de ver el pronóstico del paciente y la intervención que tiene que hacer. Aquí Cuando uno ya está en el... Ajá, dime. perdón, no, perdón por interrumpirte. Solamente decirle a todos los amigos que están conectándose y que nos están viendo que si tienen preguntas, nos las hagan, que nos las pongan ahí en el chat pues los comentarios de Facebook y obviamente que Carolina nos ayudará a responder, la verdad, Caro. Claro que sí, yo respondo. Ya casi voy acabando esta presentación. Solo para decir aquí que en el tratamiento, por ejemplo, cuando esto es una pantalla de biofeedback, que es un aparato que uno utiliza, así como a simples palabras, para ver cómo se están comportando los músculos cuando uno pide, por ejemplo, contracción y relajación, o contracción y mantener este aparato le chismosea a uno y le dice cómo es que se están activando esos músculos. Entonces, por ejemplo, aquí uno le pone el aparato al paciente y el paciente lo ve también y uno le dice, ya, bueno, entonces tienes que apretar primero a esta línea y luego a tocar esta línea y luego soltar y luego apretar y tocar esta línea de nuevo. Y el paciente empieza a hacer el ejercicio y dice, ay, mire, por ejemplo, este primero, ay, me quedó feo, ay, perdón, es que me quedó feo. Entonces, ya, el siguiente me voy a concentrar mejor. No, también lo hice mal. A ver, el otro, a la línea, uy, me pasó un poquito. Bueno, esta ya casi llegó a la de arriba. Uy, aquí me volvió a pasar. A ver, otra vez. Y lo vuelve a intentar hasta que va mejorando cada vez y esa retroalimentación que el paciente recibe, pues lo motiva a seguir entrenando esa musculatura, que es lo que necesitamos para mejorar la función. Por ejemplo, aquí le dije, no, aquí te vas a mantener contrayendo, pero solo esta
línea, no se puede pasar, ni tampoco se le puede ir al descanso. Y ahí el paciente la paciente se concentra y consigue como comunicarse con sus músculos. Es muy bonito esta área también del tratamiento donde el paciente mismo va haciendo entrenamiento para conectarse con el comportamiento de su musculatura. Y para agregar ahí, Caro, perdón, hay bastantes papers que dicen que en el momento, en la máxima excitación o cuando el paciente está bastante sensible, hay una gran contracción del suelo pélvico. Entonces, si Sí, nos vamos, porque estamos pensando en pacientes que puedan tener un dolor, pero aquellos que tienen gran debilidad, su nivel de excitabilidad no va a ser tan bueno porque la contracción no es tanta. Hay muchas exacto. investigaciones al respecto, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, porque si por ejemplo mis músculos no, por lo menos no tienen resistencia, digamos que ellos consiguen hacer una contracción rápida y fuerte, pero ya la segunda, ay, ya están cansados. Con esa primera que hicieron rápida ya se cansaron. Entonces el orgasmo fisiológicamente a nivel de piso pélvico es esto, Claro. rápido. Entonces, si mi musculatura no tiene fuerza, no tiene resistencia y no tiene potencia, pues esa sensacioncita va a ser leve o no va a estar. Y la persona que la quiere sentir intensa, porque eso le hace sentir satisfecho, pues va a tener que pasar por un entrenamiento que le entregue esas cualidades a los músculos para que allá, en el momento en que necesita que esos músculos funcionen bien, pues pueda responder con características buenas de esos músculos, cualidades musculares. Tal cual en cualquier otro músculo. Exacto, tal cual en cualquier otro músculo. Y ya cuando uno pasa, por ejemplo, de este entrenamiento muscular, de fortalecimiento, de resistencia y todo eso, uno va a entrenar funcionalmente. Uno se devuelve allá cuál era la queja del paciente y en esa función orienta y ahí vamos a utilizar también algunas herramientas. Por ejemplo, aquí el Viberect, que es un aparatito aplicado en el pene, uno para disfunción eréctil, pero también por ahí ya están saliendo papers hablando de la vibración para desensibilizar un poco en eyaculación prematura. Los pacientes que sienten que con cualquier rocecito ellos ya están allá en el orgasmo y quieren alargar un poco ese plato, podemos utilizar vibración para ellos con estrategias musculares, sobreponerse al estímulo sensitivo y alargar esa excitación. Entonces podemos aplicar esto que va a ser algo funcional para ellos porque parecido, por ejemplo, en la actividad sexual, cuando tienen el estímulo, pues ya ellos van a estar más adaptados a tener un estímulo intenso y poderlo controlar. Entonces eso les va a ayudar en su función, en lo que ellos querían mejorar en su función. Y por ejemplo, en pacientes con dolor, aparte de las técnicas de miofaciales, de liberación, de deshacer esas tensiones, esos puntos gatillo, podemos también funcionalmente ir más o menos representando lo que sería la penetración con un pene, que es generalmente lo que nos consultan que les molesta, y cuando la paciente se pone más o menos este dilatador y dice, ay, este ya se va pareciendo al pene de mi pareja, por ejemplo, es algo funcional porque ella ya se imagina que en la función penetrativa, que es lo que ella quiere alcanzar, pues va a funcionar bien, le va a servir, ya este piso pélvico no le duele. Sí, y eso es súper bueno. O sea, el poder ir aumentando, por ejemplo, el tamaño de los diferentes dilatadores es una satisfacción grandísima que sienten las mujeres. ¿Por qué? Porque se sienten frustradas, se sienten mal. Ahí es donde hablamos que es tanto lo sexual como lo psicológico que van Es, compaginados en lo emocional y se sienten que van avanzando grandemente. sí, Eso es, hay muchas estrategias que podemos utilizar en eso. Esta no me la sabía, este vibradorcito, está muy bonito, Caro. sí, es muy interesante y la vibración está siendo cada vez más investigada precisamente, bueno, yo comencé con esto en 2015, porque el Viberect era solo para pacientes con lesión medular y generar a través del estímulo local la erección. Pero resulta que yo dije, pero si esto genera sensibilidad, ¿no? Que es lo que va a llevar al orgasmo prematuro en algunas personas. Y si usamos esto para desensibilizar, para poner a aguantar, para alargar el periodo de excitación y poder posponer el momento de la eyaculación,
Y empecé con esto en 2015 y ahora estoy viendo los papers de otros colegas de otros países ya publicando sobre el uso de vibración para eyaculación prematura, precisamente con el principio de generar la estimulación sensitiva y a través de la activación muscular ir posponiendo el momento de la eyaculación. Sí, Entonces un ya está haciendo... acostumbramiento total desde lo periférico para lo Es central, súper bien, sí. súper, súper lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y este entrenamiento como funcional, pues va derribando los tabúes en cuanto, ay, yo nunca voy a poder, pero es que como yo voy a saber si puedo, qué tal que me vaya mal otra vez después del entrenamiento, pues entonces uno ya más o menos va simulando algunas cosas como por ejemplo los dilatadores, solo por poner un ejemplo, y la paciente cuando ve, ay, pude y no me dolió, y me puse el que es el anterior al más grande y no me dolió nada, pero nada, entonces ya ella va más segura, más confiante a esta actividad sexual y eso nos potencializa un montón aquí y eso nos permite desencadenar la respuesta sexual. ¿Cuándo fisioterapia pélvica en sexualidad? Siempre. Siempre, porque sexualidad, como vimos al inicio, hace parte de la vida de una persona. Entonces, sí, embarazadas, claro, tenemos que ver cómo está esa función sexual. Ah, que el adulto mayor, pues también. Ah, pues que en parejas no solo heterosexuales, también vamos a ver cómo está esa sexualidad por allá, qué estamos haciendo para alimentarla, cómo está en el posparto, mejor dicho, en la posmenopausia, en la premenopausia, en todas las etapas de la vida, en todas las personas es importante que fisioterapia pélvica pueda potenciar esa respuesta sexual desde la musculatura. Y aquí solamente presentándoles que no hay un solo artículo. Yo siempre soy muy orgullosa de mis colegas que hacen investigación porque nos dejan un camino, pero firme, a nivel del cual podemos hablar de fisioterapia piso pélvico en sexualidad y en tantas otras áreas del piso pélvico, pero como mi área es la sexualidad, aquí miren, les traigo 4 nomás que dicen que cuando el piso pélvico es fuerte, la función sexual es mejor. Entonces, no hay cómo refutar esto de que los músculos no tienen nada que ver, que eso para qué, que es que el piso pélvico, eso no, eso yo ya estoy viejo, eso ya es normal, no tener disfunción sexual. No, no, no. Hay papers que nos respaldan muy interesantes para aplicar la fisioterapia pélvica y también para la prevención, no solamente el tratamiento, sino que también la prevención de disfunciones sexuales con un piso pélvico poderoso. Linda. Muy bien. Caro, tengo preguntas. Cuénteme. Bueno, aquí está toda la información de Carolina. Ahorita les vamos a comentar ciertos aspectos que Caro vamos a hablar de sus cursos, pero aquí tengo un par de preguntas, Carito. Pregúnteme. Miras que Natalie Mora nos comenta que ella tiene un paciente de 30 años masculino que tiene esclerosis múltiple hace 4 años, ¿verdad? Y dice que tiene problemas en la erección durante el acto sexual. Entonces ella habla de que me imagino que es fisioterapeuta, de que si existen estudios al respecto, ¿verdad? Me imagino que lesiones del sistema nervioso central con respecto a erección. Sí, por supuesto que hay. Hay que evaluar, ¿no? Cómo que es esa esclerosis, porque todos los pacientes neurológicos no se comportan todos iguales, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación bien discriminativa y ver, por ejemplo, con el Viverect es una herramienta que ya está indicada para mejorar esa erección. También en otros casos se usa mucho lo que sería la bomba de vacío. Y si es que hubiera alguna activación de la musculatura del piso pélvico, bueno, ahí con los agentes electrofísicos también electroestimulación, ahí la Bibi es la top, pero desde la parte activa, si hubiera alguna respuesta activa de la musculatura, que a veces tienen una activación de alguna musculatura, alguna parte, podríamos apegarnos de esa parte activa y reforzar con electroestimulación, que sería la parte pasiva, para mejorar sobre todo esa función de mantener más tiempo la sangre en los cuerpos cavernosos. No, y yo creo que una cosa muy importante, para paciente neurológico o para cualquier persona, diría yo, hay que comprender que la sexualidad es tripartita para el suelo pélvico. O sea, lo que quiero decir es que uno siempre habla de disfunciones uroginecológicas en la mujer o coloproctológicas, pero la sexualidad es vital. Es una cosa que tenemos que tomarla en cuenta. Ya como nosotros estamos felices de poner de pie a un paciente, digamos, por un daño neurológico, también debemos evaluar y tener claramente cuál es la capacidad de
de su sexualidad y que se sienta satisfecho. Y hay un conjuro de situaciones. Tienes otra pregunta muy interesante. En realidad, Tomás dice, ¿cambia el flujo menstrual durante o después de un paciente COVID? Esa está moderna la pregunta. ¿Verdad? Esa está... Ahí me colgó. Sí, sí. Yo creo que hace falta un poquillo de estudios para Sí, porque poder ver. estamos muy Estamos presentes, ¿no? viviendo la... Esas cosas tan puntuales. Recién hay una colega haciendo una investigación en sexualidad, cómo esta pandemia afectó la sexualidad, pero ahí esa cosa tan puntual, yo estoy segura que no hay Sí, eh, todavía no. estudio, así que me corto. Constanza, que yo creo que nos está oyendo por ahí, que la escuché que también, creo que la Constanza, la que, Sí, la Connie el Bear. sí, de la sexualidad en la pandemia, que me parece a mí súper importante, ¿verdad? Tengo otra pregunta por aquí, vamos a ver, dice, ¿un paciente con prolapso anal puede ser la razón de ser asexual? Asexualidad es una cosa un poco más profunda que solo que algún problema físico me lleve a abstenerme de actividades sexuales. Es una cosa totalmente diferente a ser asexual, ¿ok? Entonces, claro que un prolapso anal, una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal, un dolor sexual, me lleve a abstenerme de actividad sexual, puede ser. Hay pacientes que se impactan tanto en su calidad de vida que no quieren entrar en esta actividad sexual porque sienten que, imagínate, van a estar con ese peso del prolapso, con esta incontinencia urinaria, con esta incontinencia fecal, lo que sea que les está afectando. Entonces, hay que en esos pacientes primero ver la intervención de ese prolapso, ¿no? Probablemente si ya Claro, está muy avanzado y le está afectando tanto, hay que empezar por ahí. hay que empezar por solucionar ese prolapso y a partir de ahí, sí, mostrarle cómo podemos potenciar el piso pélvico y por ahí derecho la función sexual. Hay una colega, Jessica Blanco, nos pregunta qué puede recomendar para los pacientes con peyronie. Ah, sí, con Peyronie, bueno, el tratamiento actualmente es quirúrgico, ¿no? Pero nuestra intervención viene siendo postquirúrgica generalmente porque cuando está leve, está comenzando, no recibimos mucha derivación desde los médicos porque ellos utilizan tipo bomba de vacío, tipo extensores para intentar que esta curvatura no se agrave, pero cuando la curvatura ya estuvo muy grave y se va a cirugía, nuestro quehacer ahí tiene mucho que ver con el tejido conectivo del pene, entonces muchos medios físicos precisamente para normalizar ese tejido, para evitar las adherencias, también de la mano con las bombas y con los extensores que el urólogo le va a dejar para manipular esos tejidos e impedir que se vuelva a formar esta fibrosis y vuelva a generarse la curvatura. Ahí muy importante, te lo preguntó vos, pero yo también le puedo aportar un poquito humildemente. Obvio. Todo lo que se refiere a agentes electrofísicos que producen diatermia, ¿verdad? Para disminuir un poco la tensigridad del tejido, eso sería vital, principalmente con diferentes tipos de radiofrecuencia. Hay varios estudios con ultrasonido. Lo que pasa es que Eso. hay que tener cuidado con el ultrasonido porque genera mayor cantidad de fibroblastos y eso nos puede aumentar más la curva. Entonces hay que Exacto. tener una dosis adecuada y un equipo adecuado porque podemos empeorar la situación, ¿verdad? Que eso es importante. Uh-huh. Vamos a ver por ahí, dice, ¿cómo cambiar una curva de excitación en un paciente que le gustaría experimentar multiorgasmo? Y ahí la Ahí ya, estrategia, bueno, ya yo me... voy a lanzar un curso sobre eso precisamente porque son las preguntas que más me llegan, Caro, ¿cómo le ayuda a un paciente a cambiar o a modificar la curva de respuesta sexual desde la estrategia muscular? Pero la estrategia principal para la multiorgasmia es cuando uno va a entrar en el periodo de reposo y tiene un paper eso en cuanto a respuesta sexual femenina, la respuesta muscular voluntariamente la persona tiene que tener la capacidad de, saliendo del primer orgasmo, empezar a activar la musculatura del piso pélvico, principalmente en contracciones fásicas, y potentes para volver al momento de excitación. Llamar la excitación de nuevo, estando en excitación va a ser más fácil llegar a un pic de excitación que va a ser otro orgasmo. Entonces, para eso necesitamos un entrenamiento previo que me haya entregado cualidades musculares de fuerza, potencia y resistencia para que la musculatura después de ese primer orgasmo no quede cansada
para también, mediante la activación de la musculatura, impedir la liberación en grandes proporciones de la prolactina, que me inhibe la respuesta sexual, y así volver a llamar la excitación desde la parte, digamos, voluntaria, Claro. somática. Aquí hay otra pregunta. Ruth Moreno nos pregunta que ayudaría la vibración en una disfunción eréctil producto de un atrapamiento del nervio pudendo. Yo ahí no empezaría con la herramienta, empezaría con la liberación de ese nervio pudendo, liberando ese atrapamiento desde la musculatura, desde técnicas miofaciales. Ya ese nervio va a conducir bien, y si conduce probablemente me ayude a la activación de isquio cavernoso, que es el quien me tiene que atrapar la sangre desde las cruras del pene, y ahí probablemente la disfunción eréctil va a mejorar mucho. Además que atrapamiento de pudendo genera dolor muchas veces, irradiado también. Entonces, si el paciente está con dolor, está con esta tejido nervioso atrapado, voy a tener una disfunción que es mecánica principalmente. Después, Claro. vamos viendo los resultados y vamos interviniendo. Y habría que determinar cómo es el atrapamiento que tiene, si produce una sonomesis, si produce una alteración en la conducción nerviosa de los músculos del suelo pélvico. Habría que determinar un poquito. Hay que evaluar reflejo, hay que evaluar activación muscular, simetría de la contracción de musculatura superficial, por ejemplo, a nivel del esfínter anal externo. Otra pregunta que hay por aquí es, ¿por qué cuesta, ojo, qué preguntilla, esa es así a lo Carolina Silva, ¿por qué cuesta llegar a un orgasmo? Cuesta porque muchas veces no tenemos la capacidad muscular para generar esta respuesta de musculatura que se desencadena en la musculatura del piso pélvico mediante contracciones involuntarias. También por la parte psicológica, el orgasmo es una pelea entre el sistema nervioso autónomo, o sea, autónomo simpático y parasimpático. Y eso significa que es un momento en el que nosotros perdemos el control de la sensación y de lo que va a pasar con el cuerpo. Entonces, muchas veces en personalidades que tienden a no dejar perder el control, que se preocupan con lo que va a pasar, por ejemplo, muy frecuentemente en las mujeres, esta sensación de que se van a orinar, las inhibe porque empiezan, voy a orinar, no, para, o paran el estímulo o se cierran al estímulo, y ahí bajamos de la excitación. Entonces, lo importante es revisar cómo está la función de la musculatura del piso pélvico, pero también porque si está teniendo excitación y está a punto del orgasmo es porque está teniendo una buena llegada de sangre, la parte nerviosa está ok, pero muy probablemente la parte de la musculatura o entonces de la parte psicógena está interviniendo en esa respuesta, en esa liberación de la respuesta. En ese vaivén de poder entablar esta situación, como cuando uno, a ver si me pongo un ejemplo muy poco habitual, pero me parece muy fácil cuando al carro le enderezan las ruedas, ¿verdad? Para poder que vayan como niveladas. Yo también creo que eso es mucho con la pareja, porque si tenés a una persona que dura 15 minutos en ese poder de excitación y vos ya estás lista, ¿verdad? Yo creo que te puedes acomplejar en ese sentido de, pucha, mejor ni lo intento, o no me va a generar la vibra correspondiente. Aquí tengo una pregunta de Ana María Páez, dice, ¿qué cualidades musculares se deban trabajar para el control de la eyaculación? ¿Qué es más favorable, favorecer la resistencia o el trabajo de fibras rápidas? Ay, a ver, vamos a pensar, la Anita yo la conozco y le tengo un cariño gigante, entonces vamos a pensar como fisioterapeutas, pues. Resulta que acabamos de decir que eyaculación prematura generalmente es porque recibo un estímulo sensitivo, X, y ya la musculatura del piso pélvico se activa para generar este pic de sensibilidad que llamamos de orgasmo. Que si yo potencio la musculatura, yo estoy alimentando esa respuesta rápida. ¿Qué es lo que hacemos desde kinesiología? Es control, y ese control de contracción lo hacemos a través de coordinación muscular. Por ejemplo, mitad de la fuerza manteniendo. Con esa señal, y aquí la Vivi me corrige, pero es lo que vimos en el estudio de la holguita, por ejemplo, de la holguita, ¡ay, se me olvidó!
bueno, Colombia. la de Bogotá. Ajá. Ella, ¿qué es lo que hacemos? Con ese control, con el control voluntario de la musculatura a fuerza submáxima, yo creo una interferencia a nivel de médula para la respuesta que se va a generar automáticamente de la musculatura. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, en vejiga hiperactiva con la contracción durante la urgencia miccional? Uno manda a contraer la musculatura del piso pélvico. ¿Para qué? Porque el detrusor se está contrayendo y yo necesito interferir esa señal con activación voluntaria de la musculatura para controlar esto. Y como la eyaculación y el reflejo es involuntario, va a través del sistema nervioso parasimpático y simpático que me va a generar el orgasmo, entonces yo voluntariamente coloco activación de la musculatura, ojalá en fuerza su máxima. ¿Por qué? Porque requiere de mayor trabajo mental y conexión voluntaria para inhibir ese desencadenamiento reflejo. Esperemos que Danita Haya entendido. Tengo una pregunta de Eliana Marín, una colega costarricense, Sí, la conozco. y nos dice que ella tiene una pacientita con un síndrome de Rokitansky, el de agenesia vaginal. Ah, ok, agenesia vaginal. Y entonces dice que ha tenido como problemas para la rehabilitación. Ahora, mi pregunta más bien es, ¿qué tiene? ¿Qué le quedó? ¿Cómo la, verdad? Si no ha sido reconstruido, ¿verdad? O qué situaciones podríamos, ahí sí nos puede responder Eliana, un poquito. ¿Cuáles son los problemas? Porque generalmente con la agenesia el tratamiento inicial, así de fisioterapia, sí es mucho con dilatador. Ellos, en realidad los dilatadores, les voy a contar un poquito la historia, ellos fueron creados para pacientes con agenesia. Para eso se crearon y se fueron evolucionando hacia las pacientes con vaginismo, que es una disfunción funcional del piso pélvico, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que está pasando? Que no está consiguiendo, ya fue corregido, y si fue corregido no está consiguiendo actividad. Mucho, por ejemplo, con los niños que nacen con, y obvio, con ano hiperforado o que tienen una alteración congénita que reconstruyen, hay que determinar qué quedó bien, qué quedó mal y qué podemos reconstruir, qué podemos activar ¿verdad? O trabajar con sensibilidad dependiendo de lo que tenemos al Eso, frente. cómo quedó la sensibilidad, cómo quedó la parte nerviosa, cómo quedó la parte vascular. Todo eso hay que evaluar. Bueno, te tengo una pregunta. Decinos, Dime. ve, he estado estudiando, ¿verdad? Porque he estado estudiando para preguntarte a vos. Hablemos de neopomparismo. Sí. Cuéntame. Bueno, neopomparismo es una técnica que fue creada por el doctor Gustavo Latorre en Brasil, porque aquí, o sea, en el Oriente, hace milenios que existe el pompoarismo. Entonces, lo que este colega hizo fue tomar el pompoarismo, la técnica, y basarla en evidencia con respecto al piso pélvico, porque el pompoarismo lo que dice es que se apretan diferentes anillos vaginales y con eso se consiguen hacer maniobras de la vagina durante la actividad sexual penetrativa. Entonces es la vagina haciendo maniobras con el pene, ¿sí? Pero entonces este colega basó la técnica en evidencia y ya sabemos que los anillos vaginales no existen, sino que son las capas musculares de la musculatura del piso pélvico que se pueden contraer y disociar la superficial de la profunda, y eso genera también se puede, cuando se entrena mucho y se tiene un dominio enorme de la musculatura, se pueden generar unas maniobras. Entonces, esa técnica de neopomparismo es la que reconocemos como del doctor Gustavo Latorre, y entrena a las mujeres para poder tener total control y coordinación de su musculatura y así poder generar unas maniobras específicas sobre el pene de la pareja sexual. Ve, sí, eso me parece a mí súper interesante, ¿verdad? Más, bueno, Caro tiene cursos, cuéntale un poquito ahí, yo creo que Eliana nos respondió ya aquí, pero contale un poco, me encantan esos cursos que vos brindas. Bueno, obviamente, Carito, ya ahorita les voy a contar el proyecto que sigue, que vamos a formular, pero Carolina tiene cursos para mujeres, o sea, porque aquí hay mucho oficio, ¿verdad? Pero Sí. para mujeres en Pero, específico para conocer su sexualidad.
Sí, porque vieras que también las fisios se me inscriben mucho porque yo entrego herramientas para las mujeres, digamos que no son fisioterapeutas, pero cuando las fisioterapeutas lo toman, tienen herramientas para educar a sus mujeres, a sus pacientes, no sé, a las mujeres que ellas se educan en sexualidad. Entonces tengo ahora un curso se llama Así es que me gusta, con técnicas, movimientos, estrategias musculares y posiciones corporales para favorecer el autoplacer, porque yo soy una convencida que la sexualidad no es algo que uno le va dando el poder al otro para que haga lo que quiera con la propia sexualidad, si ya vimos que es de cada uno, pues entonces tengo que ser dueña de mi sexualidad, conocer mi placer, conocer mi cuerpo y a partir de ahí, de que yo sé que yo soy dueña, sé lo que me gusta, sé cómo, sé qué estrategias utilizo, lo comparto cuando quiero con una otra persona y eso es diferente que decirle, ay, no, pues haz lo que tú quieras porque yo realmente no me conozco, ¿ves? Entonces, este curso Así es que me gusta, es para mujeres, para conocer todos los movimientos, estrategias, posiciones y técnicas para la masturbación y generar el autoplacer. Y tengo el otro, que es la contraparte. Ya las mujeres, listo, se empoderan de ellas, pero ahora necesitamos que las parejas de mujeres sepan cómo las mujeres funcionan. Porque siempre me dicen, ay, pues que las parejas, uy, como que hacen todo mal, como que empiezan mal, como que todo quieren rápido, como que no entienden cómo funcionamos. Entonces tengo ese curso que se llama el Club de las o les que saben. Y es como el club de los que entienden cómo funcionan las mujeres a nivel sexual. Por ejemplo, excitación, cómo es el orgasmo, que hay que sacar tanto tabú de que el orgasmo es solamente por penetración. No existe eso solamente porque la sexualidad es muy amplia y es para cada persona diferente. Bueno, excelente. Liana nos dice aquí que la paciente la operaron 17 veces, así que imagínate el nivel de adherencias y cosas por el estilo que puede tener. Y que principalmente la lesión que tiene va a ser incontinencia urinaria y que tiene hiperdilatación. Claro, me imagino la musculatura, ¿verdad? Que creo que ya eso sería todo un tema aparte cuando hablemos de incontinencia urinaria. Y también de ver cómo está esa activación muscular, porque a veces no tienen desde la parte activa, no tienen cómo llamar esa activación. Tal vez habría que comenzar con la parte pasiva e ir haciendo la transición, ¿no? De pasivo a pasivo asistido, o sea, de activo asistido y después terminar en activo, porque imagínate, con 17 cirugías esa musculatura tiene que haber sufrido mucho cambio estructural y funcional, ni qué decir. No, definitiva. Caro, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Aquí es donde les queremos comentar. Voy a compartir, ahora me toca a mí, un momentito la pantalla y este es el proyecto que se viene. Voy a dejarlo aquí listo dame un segundito para compartir. Dame para ver, aquí se me fue. Aquí está, se me perdió, se escapó. Estábamos Tranquila. con la famosa Carolina Silva y viene el proyecto personal que se denomina Aprendientes, un proyecto pues mío, y vamos a empezar a generar cursos online porque la virtualidad es lo que está ahorita con diferentes profesionales y Caro va a ser la primera en que vamos a tener 3 cursitos, ¿verdad, Caro? Disfunciones sexuales en Sí, el hombre, disfunciones sexuales en la mujer y dolor, y ¿verdad? dolor, exactamente. Justamente les estaremos pues anunciando cómo van a ser y obviamente Carolina que ahorita les explica todas sus redes y todos sus cursos. Y para, Eso. y para comentarles también, Caro, adivina quién viene la otra semana. ¿Quién? La Adivina, Olguita. de impacto, la señora Bernardita Fuentes. Bernardita, Viene qué la señora. súper. La jefa se viene, vamos a hablar de lo que es la experiencia clínica en el abordaje de la fisioterapia en coloproctología. Así que la otra semana, 30 de julio, a la misma hora, por el mismo canal, como dicen, tendremos a Bernardita para hablar un poco de lo que es coloproctología, que es un área bastante importante y que Y también que es también, y que también impacta mucho en la calidad de vida, ¿no? correcto. Así que la próxima semana tenemos a la Bernardita. Espérate para ver, aquí me salgo y Eso. me quedo aquí con vos. Muchas gracias, Caro. Cuéntanos cómo te pueden localizar. En Instagram, en @la.carosilva, la.carosilva. Y
eso, por ahí me contacta todo el mundo o al mail holacaro@carolinasilva.cl. holacaro@carolinasilva.cl. ¿Será que lo escribimos aquí en el chat? Ah, no, estoy en Pueden el chat del escribirlo, no, porque, sí. bueno, yo lo pongo ahora aquí en el chat de Facebook para que les quede claro cuál es tu correo y arroba, Ahí, mira, dale, eso, perfecto. Ahí están todas las redes de Carolina para que la puedan contactar y Instagram, y mail y WhatsApp, que eres un internacional y un larguero de números, así que más fácil por aquí. Por aquí yo respondo siempre, a veces me demoro un poquitico, pero un poquito, pero yo respondo a todo el mundo, le respondo, así que pueden contactarme como cuando quieran, para lo que necesiten, aquí estoy. muchas gracias, Caro, y que se esperen porque esos 2 cursitos van a estar muy bonitos, bueno, 3 en realidad. Tres, tres. Y me parece que va a tener mucho impacto para todos nuestros amigos latinoamericanos, muchos colegas de México, ¿verdad? Que están muy interesados en Centroamérica también. Qué Y a genial. todos están súper invitados porque Carolina, uno aprende bastante y pronto ya estaremos en ese proceso para que todos aprendamos más y juntos. Y para que crezcamos, para que mucha gente también vive y se vea beneficiada de la fisioterapia pélvica en esta área, que nadie habla, pero si nosotros como profesionales empezamos a hablar de sexualidad, pues la gente también comienza a consultar y a prevenir, que es lo más importante. Así que atentos ahí y atentas a todo lo que se viene junto con esta hermosura de Viviana. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi amor. Vamos Gracias por invitarme. no, con mucho gusto. Si quieres, deja de compartir un toque para despedirnos las dos, porque si no, no nos vemos. Ay, Y pues un feliz jueves. Hoy estamos viernes, no estamos jueves, ya la pandemia. viernes. De verdad, muchas gracias, Caro. Yo sé que es tu tiempo es muy valioso y infinitas gracias. Espero verte pronto. Ay, obvio que sí. Gracias a ti por la invitación. La pasé delicioso. Muchas gracias, de verdad. Y a todos, buenas noches, que la pasen muy bonito. Thank you. Chao, gracias. Chao, bye bye, Carito.